Pregunta, tal cual como la estábamos planteando, es ¿qué pasaría si? Pero tiene que ver con una búsqueda. Y la búsqueda comprometida que tenemos es que el futuro no se predice, se construye. Entonces, en ese marco de convicción y de certeza respecto de lo que sí podemos hacer para construir esas alternativas posibles y verdaderas de futuro, intentamos explorar ejercicios que nos ayuden a pensar distinto. Entonces, es importante que tomemos conciencia que estamos en un momento crítico de la humanidad, en un momento en donde es necesario que nos hagamos muy buenas preguntas, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con lo imperativo y lo tangible que se vuelve la necesidad de construir respuestas y estrategias a largo plazo para resolver problemas que tienen que ver con lo ambiental, las inundaciones, la seguridad alimenticia, la salud, la guerra, los vínculos. Y en estas búsquedas, este colectivo ya hace muchos años, no solamente en este momento en particular, hace muchos años intenta comprender cómo otros colectivos afrontan procesos de transformación. Y entendemos que el proceso de transformación muchas veces tiene que ver con una pregunta genuina. Claro. Es una pregunta profunda. Mariana dice que te duele la panza. Ceci dice que te pica la panza. Claro. Yo digo que te quita el sueño. Es algo que te conmueve profundamente y que en ese proceso de construcción construís con otros y con otras alternativas posibles. Muchas veces los procesos de transformación o de mejora institucional o de innovación estaban muy pensados en tiempo presente, la perspectiva, lo cual está muy bien y uno mira hacia atrás e intenta entender en retrospectiva por qué estamos en la situación que estamos. Hoy estamos intentando trabajar en una línea más estratégica, más de imaginación prospectiva, porque necesitamos entrenar nuestra imaginación. Necesitamos colectivamente construir escenas posibles, poder darnos la posibilidad de pensar distinto, no solamente pluralmente, sino también distinto. Y esos son ejercicios, tenemos que entrenarnos, tenemos que ponerlos en contextos en donde podamos hackearlo todo y al mismo tiempo eso involucre no solo procesos de imaginación en el aire, porque no estamos haciendo cinematografía, que nos encantaría hacer cinematografía, no se trata de eso, se trata de poder entender en tiempo presente cuáles son las tecnologías emergentes, Claro. cuáles son los lugares en donde podemos construir vincularmente, cuáles son preguntas para la educación que son relevantes, cómo podemos también trabajar con lo tendencial, pero no ir atrás, que es una preocupación de este colectivo desde hace años muy fuerte, sino estar en ese minuto o un minuto antes. Entonces, eso amerita con mucha rigurosidad imaginar. Perfecto. Y en ese proceso de imaginar es estar muy sensible a lo que quiere emerger, entender que el presente es algo que nos sucede, poder mirarlo en perspectiva, pero que el futuro es algo que nosotros podemos construir. Y ahí es donde jugamos. Buenísimo. Y en estas jugadas aparece esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta metodológica. Es una pregunta que viene del pensamiento complejo. Excelente. Y en ese pensamiento complejo, en donde nosotros miramos dimensiones, miramos lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo educativo, por supuesto, lo humano. Estos días, no sé si hablaban mucho de lo vincular. El grupo está preguntándose cómo se construyen nuevos vínculos, Claro. cómo se construye humanidad. En contextos que tienen que ver, por supuesto, con la tecnología y con las crisis que estamos enfrentando, pero ¿cómo construir una pregunta compleja? Lo primero tiene que ver con que tenemos que tomar una decisión, y esa decisión es a decir, voy a intentar poner mi ejercicio en un ejercicio de imaginación que sea riguroso, que sea con vigilancia epistemológica, que sea con vigilancia tecnológica, que tenga que ver con entender qué está pasando en el presente. No está dislocado de lo que sucede en el presente. Tiene que ver con una clara presencia. Hay un concepto hermoso que nosotros manejamos en distintos momentos que es presenciar. Presenciar no es solamente estar presente, sino sentir el presente. Y sentir el presente tiene que ver con entender aquello que quiere emerger. Y en eso que quiere emerger puede haber algunas cuestiones que sean interesantes desde el punto de vista de lo que queremos fortalecer y otras que es necesario que tomemos conciencia que debemos frenar. Entonces,
en esta pregunta hay primero un ejercicio no solo de convicción respecto de lo que podemos hacer, sino sobre todo de decisión respecto de lo que podemos construir. Hay algo interesante que dice Sohail Inayatullah, que es que tenemos que cuidarnos mucho de no caer en la trampa de construir futuros usados. ¿A ustedes se les ocurren futuros usados? ¿Qué sería un futuro usado, no? Porque el futuro es un tiempo que está por venir. Es algo que no sucedió. Entonces, si es algo que no sucedió, ¿cómo podría llegar a estar usado? Y ahí es muy interesante la relación con la tecnología, porque en el campo de la tecnología educativa, muchas veces la promesa de la tecnología en realidad involucraba un futuro usado, porque la matriz desde donde nosotros estábamos interpretando la significación de esa tecnología no cambiaba. Claro. ¿No? No volvíamos a pensar en las prácticas de la enseñanza. No nos hacíamos preguntas, lo digo en general, ¿no? Respecto a lo vincular. No cuestionábamos lo que significaba aprender. Entendíamos que quizás, o se entendía que quizás la tecnología era algo que se sumaba, cual luces de colores, decía nuestra maestra, a la escena de lo pedagógico. Y eso construía futuros usados. Entonces podíamos poner todo lo que quisiéramos de parnafalnaria, y esto de tecnología podría ser en todas, con categorías, con conceptos, con ideas, no es solamente lo tecnológico. Lo tecnológico ahora nos ayuda a hacerlo tangible, pero piénsenlo con constructos teóricos o con ideas que se instalan socialmente, que en realidad, si no se cambia la matriz del tiempo presente, que nos hace crack, 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 en realidad probablemente lleguemos a futuros usados. Entonces ahí hay un ejercicio muy fuerte de vigilancia para que ese futuro realmente sea una opción de un futuro posible. Y aquí aparece otra cosa más. Fíjense, ¿no? Nosotros planteamos la pregunta en términos de qué pasaría si, pero qué pasaría si para Mariana es diferente al que sería para Cecilia y es diferente al tuyo, Turco, y a todos los que están ahí atrás ayudándonos y acompañándonos, los que están en casa escuchando lo que estoy pensando yo. Y ahí hay otra convicción importante del qué pasaría si, que es una invitación a charlar, a conversar, a construir empáticamente con el otro, a entender por qué el otro o la otra está pensando ese qué pasaría si. Entonces, el qué pasaría si, de nuevo, vuelve a ser una herramienta poderosa y potente para construir paisajes de futuro. Y fíjense que estamos empezando a usar la S, es el futuro cuántico, o sea, son escenarios de futuro. ¿Por qué? Porque necesitamos poder trabajar en la diversidad. Necesitamos trabajar en un cono de posibilidades más reales, más plausibles, más probables, incluso extrañas. Ahí es donde nos pegamos a la ciencia ficción y es tan maravilloso, porque necesitamos pensar distinto. Entonces, estas preguntas que invitan a ejercicios de compromiso, invitan a ejercicios de rigurosidad tecnológica y de rigurosidad teórica, invitan a ejercicios de conversación, sostienen desde este lugar la imaginación. La imaginación para crear alternativas verdaderas y entender que ese lugar que queremos habitar es un lugar que demanda de nosotros no solo analizar retrospectivamente y entender la perspectiva actual, sino sobre todo comprometerse con una visión, con un anhelo, que es una palabra, anhelo pedagógico, es una palabra que a nosotras también nos acompaña hace mucho tiempo y tiene que ver con poder hacerlo tangible. Y ahí aparece una visión hermosa que traemos mucho, la nombramos mucho, a la dama del futuro, que es una mujer latinoamericana, Eleonora Mazzini, que lo que plantea Eleonora es que para poder trabajar sobre estos relatos, estas visiones, estos procesos de transformación, de cambio, tenemos que poder decirlo simple. Me hace acordar a Mariana, simple, la idea simple, alguna vez en alguna reunión también, simple, sencillo, una idea. Es todo un ejercicio. No es fácil eso, pero Eleonora plantea, hay que plantear imágenes. La imagen tiene la fuerza del relato bruneriano, tiene la fuerza del significado. Postulado, claro. Y cada uno puede entrar a esa imagen desde distintos lugares, dotar de sentido. Y es más fácil conversar con el otro cuando contás una historia. Es más fácil entender el punto de vista del otro cuando
te posicionás o lo interpelás desde un relato o lo pensás en primera persona o lo conmovés. Y las imágenes, los relatos tienen esa fuerza. Entonces, por eso es tan fuerte como ejercicio pensar en escenarios y en imágenes de futuros, porque eso, de nuevo, es una puerta para poder abrir conversaciones profundas. Después viene un desafío inmenso. El desafío inmenso es cómo pasamos de la prospectiva a la perspectiva. Cómo, entendiendo la perspectiva, podemos volver al tiempo presente comprometidamente y entender cómo vamos a llegar ahí. Pero la construcción y el trabajo sobre a dónde queremos llegar es central. Cuando nosotros pensábamos los procesos de transformación institucional y educativa, que este equipo, este colectivo, hace muchos años que trabaja en esto, desde la investigación, desde lo profesional, desde la docencia, desde la extensión, una de las cosas que siempre nos conmovía era cómo uno interrumpía el tiempo. Fíjense el tiempo, ¿no? Que es una variable para nosotros re interesante en educación, no solo en tiempos pospandémicos y de hibridación. Pero una de las cosas que reconocíamos en esos proyectos que eran paradigmáticos en muchos sentidos es que interrumpen el tiempo. Entonces, interrumpir el tiempo a veces es algo tan simple como poner una agenda para poder conversar con cierta rutina. Interrumpir el tiempo es decir, ok, bueno, no pensemos en las constricciones, no pensemos en lo que está pasando ahora. Si estuvieran las condiciones dadas, ¿qué querríamos que pasara? Claro. Entonces, hay muchos proyectos que nosotros hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo y que además son conocidos y que han generado procesos significativos y sostenibles de transformación. Ahora en un ratito vamos a volver a eso. O sea, no son modas, no es un ratito, no es un momento, no es algo sino que te generan una forma de pensar los procesos de transformación, suspenden el tiempo, suspenden el proceso para que vos puedas generar un proceso de conexión con el deseo. Entonces, estas preguntas, ¿qué pasaría si a nosotras nos encanta? Porque parece un juego. Además, Ceci le encanta el juego, le gusta, ¿no?, pensar en lugares diferentes. Entonces, te predisponen a un juego. Y ese juego no es un juego que no sea riguroso desde lo teórico o lo tecnológico, sino que es apoyado en esas vigilancias tecnológicas y epistemológicas, centrado sobre todo en construir posibilidades. Entonces la pregunta nos ayuda a suspender un ratito lo que sucede para pensar qué podría llegar a suceder. Entonces, en términos de Michel Goguet, nos permite ampliar la visión, ampliar la escucha, mirar con diferentes perspectivas, nos permite mirar profundamente, nos permite mirar comprometidamente y nos invita sobre todo a poder después no solo concretar una visión, sino sobre todo mirar en perspectiva cómo hacemos desde la perspectiva actual para llegar a esa perspectiva deseada. Y